Buenos días y buenas tardes. Depende de la hora que usted esté viendo esta columna. Democracia y elecciones, una relación conflictiva. Aproximación al proceso electoral mexicano 2018. Primera parte. El calendario electoral latinoamericano y caribeño durante el presente año ha sido bastante activo y agitado. Desde enero hasta la fecha se han realizado 5 elecciones y todavía quedan 2. Dos de las elecciones más importantes de la región, que comprometen a una gran cantidad de población y habitantes, cerca de 320.000 personas se verán, 320 millones de personas se verán involucradas en ese proceso electoral. Me refiero tanto a lo que la elección del 1 de julio en México y la elección presidencial y general de Brasil el 7 de octubre de este año. Estas dos elecciones son tremendamente significativas para la región. Por esa razón, he estimado que es necesario realizar varios comentarios que puedan servir para entender y comprender el proceso electoral mexicano como brasileño. Pues no basta solamente con presentar a los candidatos, dar a conocer a grandes rasgos sus programas políticos, los electores, el número de electores, los números de votos obtenidos en la elección, sino tratar de entender el contexto político-social en la cual se da el proceso eleccionario. Tanto México como Brasil son dos sociedades, dos estados que atraviesan por una profunda crisis política. La elección que se van a registrar se dan y se van a realizar dentro de la crisis política institucional que lleva largo tiempo operando en la sociedad mexicana como en la sociedad brasileña. Quiero detenerme un momento en lo que son las elecciones en el caso latinoamericano. Las elecciones siempre son importantes, siempre han jugado un rol significativo en el proceso de generar las autoridades políticas de un Estado, de una sociedad dada. Las elecciones siempre han sido sinónimo de democracia. Sin embargo, la experiencia histórica y política del siglo XX y gran parte del siglo XXI también enseña de que las elecciones no constituyen democracia. O mejor dicho, las elecciones no son solo privativas de los marcos democráticos de una sociedad. Muchas elecciones se dan en regímenes políticos que carecen la condición de democracia. Por esa razón hay que distinguir claramente cuál es el régimen político en que actúa el proceso eleccionario. Las elecciones siempre han sido un elemento central en la generación, como decíamos, de las autoridades. Sin embargo, lo que se requiere es analizar el contexto. Y eso es lo que vamos a hacer en estos comentarios referidos, en primer lugar, al caso mexicano. Digamos que la crisis política que afecta a las sociedades latinoamericanas en cuanto a agotamiento de la democracia electoral o la democracia parlamentaria liberal, conlleva a un alejamiento de los ciudadanos de los procesos electorales. De ahí que en muchas de las elecciones realizadas en el último tiempo, el sector mayoritario son los electores que no eligen autoridades. Es decir, a través de la abstención electoral, la gente se va quedando fuera del sistema o no va respaldando el sistema con su voto, produciendo cierta legitimidad de él. Tengamos presente, por ejemplo, que en el caso de Paraguay, una de las elecciones que se realizó este año, el 40% de los paraguayos no participaron. En el caso de Venezuela, el 54% de los venezolanos no participaron. El 44% de colombianos no lo hicieron en las elecciones pasadas. El 52% en Chile. El 41% en Honduras. El 44% en Guatemala. Y el 35% en Costa Rica.
Estos porcentajes no son solo un dato estadístico, sino un indicador directo de la legitimidad de la representación que sustenta a las autoridades que se hacen cargo del gobierno. En todas las sociedades latinoamericanas, el partido de las y los no electores es una realidad y que son mayoría en relación a las autoridades electas. Es decir, son mucho más en número que los votos que obtienen los elegidos. Y eso habla de una crisis de la democracia política. Ese es el drama político que tienen las elecciones en América Latina y el Caribe, pero también es el drama que tiene el caso mexicano. En México, las elecciones han sido la columna vertebral del régimen político postrevolucionario, del régimen que surge después de la Revolución Mexicana de 1910. Desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad, la transferencia del poder gubernamental ha sido mediante elecciones, cumpliendo con uno de los postulados centrales de la Revolución Política Institucional de 1910: voto efectivo y no reelección. Sin embargo, durante 70 años, el régimen político impuesto y controlado por el Partido Revolucionario Institucional PRI se realizaron regularmente elecciones, aunque el voto era efectivo para generar las autoridades, no fue eficaz para generar un régimen democrático. Si bien ninguno de los presidentes desde 1930 en adelante fue reelecto, quien se hacía reelegir era el partido gobernante, el PRI, el partido Estado, que controlaba todo. En ese sentido, no había reelección de personas, pero sí de agrupación política. Por esa razón podemos sostener claramente que México entre 1930 y el año 2000 tuvo elecciones, pero estas elecciones no eran competitivas, sino que eran elecciones controladas y manejadas, manipuladas por el poder oficial, por el poder del Estado priista. Se daba el caso en que cuando había competencia, el sistema se caía o el sistema era intervenido o manipulado, como es el caso de 1988, cuando el sistema se cayó y en la madrugada de ese día iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, posteriormente PRD, ¿cierto? Y a la mañana siguiente, cuando se restablece el sistema, quien gana la elección es Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI. Evidentemente había habido intervención y fraude electoral. O también se daba el caso que José López Portillo, presidente entre 1976 y 1982, fue elegido con el 100% de los votos y tampoco tuvo rival presidencial. Corrió solo y obtuvo 100% de los votos emitidos. Todo eso habla de que México nunca fue una democracia. Era lo que es un régimen autoritario electoral, pero sin competencia. Ahora, este régimen autoritario electoral inicia un proceso de decadencia durante las décadas pasadas. Para algunos analistas, este proceso de decadencia del régimen autoritario electoral se inicia hace 50 años, es decir, durante la rebelión estudiantil de 1968 y después de la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para otros, se inicia en 1988 con esta competencia a 6 bandas que se realiza por primera vez, donde se cae el sistema. O se inicia con el levantamiento del neozapatismo del Ejército de Liberación Nacional en Chiapas en enero de 1994. O con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. O la pésima administración política de Ernesto Zedillo Ponce de León entre 1994 y 2000. Todos estos acontecimientos son fundantes
del proceso de transición a la democracia en México. Sin embargo, la elección del presidente Vicente Fox y del PAN durante la elección del 2000, que establece la alternancia política por primera vez en México, y después de la elección del presidente Felipe Calderón en el 2006 y la más reciente elección del 2012 de Enrique Peña Nieto, no permiten ni constituyen la conformación de un régimen democrático en México. Todo lo contrario. El régimen político que sigue es un régimen político en proceso de descomposición, porque se unen dos elementos fundamentales en México: el proceso de transición a un régimen no claramente democrático y el proceso de instalación del el padrón de acumulación neoliberal. Ambos procesos provocan una crisis profunda en la sociedad mexicana, en la cual hoy día, ¿cierto?, el Estado y la democracia no son ni uno ni lo otro, y son lo que yo he denominado, ¿cierto?, un Estado y una democracia goré. ¿Qué significa esto? Que significa que es un Estado profundamente violento y dominado por la corrupción política. Ese es el tema de nuestra próxima columna. Gracias.